Bueno, vamos a continuar el tutorial del Sprint Layout. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, las herramientas básicas para crear paths, circuitos, cómo funcionaban las herramientas elementales del Sprint Layout. Vamos a borrar nuestra área de trabajo. Ahora, en el Sprint Layout no solo podemos iniciar el diseño de circuitos de cero basándonos en el esquemático, sino que también podemos duplicar diseños que ya han sido creados en internet pero que posiblemente nosotros no lo tenemos a escala y que tendríamos que jugar mucho en un procesador gráfico para poder sacarlo correctamente. Fíjense, aquí hay un botón, el Scan Copy, seleccionémoslo y este nos permite cargar imágenes en el Sprint Layout. Por ejemplo, para realizar el diseño en la capa del botón, debería seleccionar el Board Side 2, o sea el botón, o si quiero que esté en la capa del top, en el top. En este caso nosotros vamos a usar el botón. Vamos a copiar el diseño que yo previamente hice en el Circuit Wizard para el tutorial del taller de circuitos impresos, y el cual lo exporté como un gráfico. Voy a poner Load Bitmap y aquí tengo el proyecto para placas de circuitos impresos que hice, un variador de frecuencia que controla la frecuencia y ciclo útil con un 555. Voy a abrirlo y me he tomado la molestia esta vez de hacer el gráfico y yo no sé la resolución del gráfico, o sea que no está en escala, en la escala correcta, está desproporcional. Así que lo que yo debo hacer es hacer que los pads de mi circuito encajen en mi diseño. Por así decir, yo podría decir a 300, pero puedo ver que aún no coincide el gráfico. Una buena forma de poder hacer encajar un diseño es teniendo una referencia de alguno de los componentes. Por ejemplo, este 555, yo sé que el 555 es un DIP 8, o si no, este LED, que yo sé que el espacio de los LED, este es un LED de 5 milímetros. Voy a tomar como referencia el 555 porque es más común. Me voy a la... Bueno, voy a cerrar esto un momento, ok. Vamos al menú de macros y vamos a buscar en los componentes TrueHole el DIL 8, que sería este mismo componente, pero el programa me lo va a mostrar en la escala correcta. Voy a decir que este es el IC1, o sea el componente número 1, y su valor es un 555. Ok, 555. Cerro el macro y vuelvo otra vez a la herramienta del Scan Copy para seguir haciendo modificaciones. Voy a ampliar la zona que me interesa hacer que encaje. Ahora sí. Fíjense que en comparación con el integrado real, mi copia todavía está muy grande. Así que voy a seguir reduciéndola hasta poder hacer que encaje. Para reducirla tengo que aumentar la resolución del gráfico para que se haga más chico. También puedo desplazarla en los ejes X y Y. Por ejemplo, hacer que se avance para aquí o que vaya para el otro lado, que baje o que suba. Ya. Lo que siempre se trata de hacer es hacer que los pads coincidan las marcas. ¿Por qué? Porque en realidad, como les dije en el tutorial anterior, en 1.27 milímetros, en realidad los pads deberían estar pasando un espacio de la grilla. O sea, primer pad aquí, segundo aquí, tercero y el cuarto. Fíjense que ahora ya está más o menos centrado, pero todavía no. Y también no estarían bien centrados lo que es el pad del LED, estarían desfasados. Eso es una muestra clara de que la proporción de nuestro circuito, el de copia, todavía no es la correcta.
Así que vamos a seguir acomodándolo. A ver, ahí ya lo tenemos más o menos. Vamos a hacerlo adelantar un poco, que baje. Fíjense que ya lo tenemos. Está centrado, 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 centrado. Incluso los de LED que están más después están centrados, y el resto de los componentes del circuito. Esa podría ser una buena ubicación y proporción de mi gráfico. Ahora, si ustedes han realizado la placa en otro programa y lo han exportado, sería bueno que recuerden con qué resolución lo exportaron su gráfico, para así ponerlo directamente y no estar buscando como yo cuál es su resolución así al tanteo. Otra forma también es que en las herramientas del sistema operativo, algunos gráficos nos permite ver la resolución. Cuando nosotros vemos sus propiedades, sale qué resolución tiene el gráfico. En ese caso, esa resolución que me indica el sistema operativo lo pondría directamente, y lo único que haría sería jugar con las coordenadas X y Y para centrar los pads y que estén alineados con mi grilla. Vamos a dejarlo en este tamaño. Se puede ver que la mayor parte del circuito coincide, pero ahora mi placa me ha quedado muy pequeña, así que como ya saben, nos vamos a la ventana Property. Si ningún elemento está seleccionado, por defecto me va a mostrar la placa, pero si yo selecciono algún elemento, me va a mostrar las propiedades de ese elemento. Aseguro que nada esté seleccionado y voy a aumentar el tamaño de mi placa. Aparte de ingresar el número literalmente en este text box, yo podría usar el deslizador para ir haciendo que mi placa sea más grande o reduciéndola según necesite. Vamos a seguir acomodando el tamaño de nuestra placa para que se adapte a las del gráfico que acabamos de escanear. Ya veo que ahora sí mi gráfico entra dentro de la zona de lo que yo delimité como la placa de mi circuito. Y ahora podría acomodar el 555 en la ubicación que le corresponde a este circuito. ¿Sí? Ahora lo que me quedaría es arrastrar de la galería de componentes los demás componentes que puedo ver en este diseño, y eso lo puedo hacer buscando en la ventana macro, bueno, en el submenú macro. Por ejemplo, tengo resistencia, podría buscar through-hole resistors. Estas son resistencias estándar, así que en las estándar, fíjense que bueno, todas las resistencias, bueno, estas dos están paradas y estas dos esta está echada, o sea, vertical y horizontal. Fíjense que de momento yo lo tengo horizontal. Puedo hacerlo rotar para que me aparezcan verticalmente. Este de aquí, decir que es vertical y así. Vamos a ver, la primera, esta es la resistencia que se ponen paraditas verticalmente. Fíjense que esta no coincide, así que voy a buscar la de 5 milímetros. La de 5 milímetros todavía no coincide. La de 7.5 todavía no. La de 10, fíjense que yo por error lo metí horizontal. Igual puedo hacer que gire con este botón de aquí. Este me permite rotar el componente. Y ahora ya lo tengo parado. Esta de 10, fíjense que encaja perfectamente. Así que mi componente resistivo, mi resistencia sería de separación de 10 milímetros. Y ahora este es R3 y 470, así que le doy doble clic otra vez al componente. El ID de este componente es
R3 y el valor es 470. Y ese valor, ese ID yo quiero que sea visible. En caso de que no esté por defecto visible, selecciona que esté visible. Visible, ok. Y lo vamos a colocar en la misma ubicación que sale en el circuito que hemos utilizado como referencia. Pero fíjense que ahora por defecto me han salido horizontalmente mi leyenda. Así que vamos a hacer lo mismo que haríamos si quisiéramos rotar este componente. Selecciono la leyenda R3 y la roto hasta que quede en la posición correcta. Igual 470, lo roto y lo acomodo. Ya. Y tendría que hacer lo mismo con esta resistencia, pero como ya tengo aquí una previa y más o menos acomodada, lo que haría de una manera más óptima es duplicarla. Así que selecciono el botón de duplicación y la coloco. Pero esta resistencia no es R1. Ahorita esta es R3. Así que este R3 lo vamos a cambiar por R1 y este es un K. Ahora estos dos, solo para que coincida idénticamente con el archivo original, lo pongo un poquito más abajo. Ya. Listo. Ahora falta uno que esté horizontalmente. Vuelvo a jalar solo por práctica, digamos, desde la librería. Yo podría arrastrarlo desde aquí arriba, el componente, o el componente puedo arrastrarlo desde la vista previa que tengo en la parte inferior. Igual cualquiera de las dos posiciones son válidas. En este caso esta resistencia es R2 y su valor es 10K. Lo coloco y me aseguro de ubicar la leyenda donde está la leyenda original del componente, porque estamos haciendo una reconstrucción del diseño que tenía previamente. Ahora fíjense que en aquí no se quieren poner en las posiciones correctas o no se quieren poner alineados los componentes. Vamos a seleccionar ambos. Sí. Ya, lo que vamos a hacer es aumentar la resolución de nuestra grilla para poder moverlos independientemente y tener mayor resolución. Pasé de 1.25 a 0.635 y ahora sí, ya están alineados. Vuelve otra vez mi grilla a 125, 1.27. Ya está esa resistencia. ¿Qué otro componente me falta colocar? Me falta el LED, así que voy a la categoría de diodos, Through-Hole diodos, y en la parte inferior busco, ahí está el LED. A ver, de 3 milímetros. No es, la separación es la misma, pero fíjense, el arco externo es más grande, así que no debe ser de 3 milímetros. 4.2 ni idea, porque ese es otro tipo incluso. De 5, sí, este debe ser de 5, porque en realidad el LED que le debe seguir es el de 10, pero el de 10 es un poco bultoso y más comúnmente el que se pilla en nuestro mercado es el LED de 5 milímetros. Así que voy a poner el de 5. Su ID es diodo 3 y ok. Ahora este identificador debe estar en la parte inferior. Diodo 3, ¿sí? A continuación nos falta el capacitor, así que en el submenú Through-Hole voy a buscar capacitores. Este es un capacitor estándar electrolítico. Voy a buscar radial 248, a ver, es muy chico. El 315, vamos a ver. Este ya es muy grande. Sí, deberíamos dejarlo en el 248. Fíjense, los pads coinciden, solo que
el área de seguridad que le puso la otra herramienta de desarrollo era un poco más grande. Este es capacitor 1, así que C1 y su valor es un UF, un microfaradio. Y la leyenda debería estar en esta parte y este aquí abajito. Lo mismo, no puedo ponerlo un poquito más arriba, así que ¿qué hago? Aumento la resolución de mi grilla para poder ponerlo en ese punto intermedio y luego vuelvo otra vez al valor por defecto. ¿Qué cosas más faltan? Faltan diodos normales. Ya que estamos en diodo, vamos a buscar esos diodos normales. Bueno, estábamos la otra vez en diodo, nos volvemos al menú diodo y veamos, a ver, ese diodo 5 no es 7, es de 7, fíjense, encaja perfectamente. Este es el diodo 1 y su valor es un 1N4007. Ok, y ahora acomodamos la leyenda en la ubicación correcta. Lo vamos a poner todo en la parte inferior, ¿no? Porque se va a ver un poco más organizado. Igual aumentamos la resolución para poder acomodar nuestra leyenda y la volvemos a disminuir luego de ponerlo. Y aquí falta otro en sentido inverso, ¿no? Así que voy a rotar mi diodo y lo vamos a poner. Este sería de 2, igual es un 1N4007. Y acomodo la leyenda como hice en el caso anterior. Ya, ahora lo que faltan es los transistores, estos preset y lo que es este conector. En realidad este preset no aparece en la mayoría de las librerías del Spring Layout, pero si lo que yo quiero únicamente son el esquemático, digamos, puedo crear este componente de cero. ¿Qué quiere decir eso? Usar las diferentes herramientas que me brinda el Spring Layout para hacer una copia de este componente, o sea, crear mi propio componente para luego anexarlo a mi librería de macros. Ya, vamos a hacer justamente eso porque va a haber muchas ocasiones en las cuales yo no voy a pillar el componente o existe algún componente físico que no se encuentra en una librería por defecto, así que puedo crearlo de cero. Lo único que necesito saber es la ubicación donde ese componente tiene sus paths y el skill o la leyenda que representa ese componente, y todas esas características las tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar la herramienta paths, selecciono sus valores predeterminados y pongo, este tiene un pad aquí, otro aquí y otro acá. Esos 3 paths constituyen al componente. Estoy en la capa 2. Ahora, esta es la leyenda del componente y eso propiamente debería estar en el skill. El skill se encuentra en el S1, así que activo la capa S1 para trabajar en lo que es el skill. ¿Sí? Ya pueden ver, capa 1, pero el S1 no tiene el diseño de que estamos usando como referencia, porque eso solo está en el S2. Así que vamos a ver, vamos a hacer el círculo, que en realidad, fíjense, el punto central está más o menos en esta ubicación.
Vamos a aumentar la resolución de nuestra grilla. 0.5, ya lo tenemos. Debería ser, sí, aproximadamente de ese tamaño. El segundo círculo es más grande de ese. Después lleva una crucecita en medio, pero con esta grilla no voy a poder, así que voy a aumentar aún más la resolución de mi grilla. Ahora sí podría ser una representación más o menos decente de ese símbolo. Voy a usar simplemente la herramienta Tracks y voy a seguir los contornos del gráfico. Aparte de eso, por si no se han dado cuenta, he estado usando las guías que me brinda el Sprint Layout. Fíjense que ahorita el punto que voy a poner diagonalmente coincide con este punto de aquí arriba y este punto de acá. O sea, lo estoy usando como referencia para que todo mi diseño sea homogéneo. Ya, ese sería el símbolo. Ahora esta parte de aquí, en vez de hacerlo así redondeado, yo tranquilamente podría hacerlo como si fuera recto nomás, para no complicarme y que el símbolo tenga, o sea, la misma forma, solo que no me tome demasiado detalle hacerlo, porque al fin y al cabo igual se va a entender que es ese símbolo. Ya tenemos eso, y tenemos que hacerlo simétricamente en la parte inferior, ¿no? Así que fíjense, acá hay una herramienta mirror. Podría sacarle el mirror, así que primeramente vamos a sacarle una copia. Voy a colocar mi copia en su lugar. Le voy a decir que esta copia debe ser con un mirror y la voy a acomodar donde corresponda. ¿Sí? Ya tendría todo lo que es el componente, pero no nos olvidemos que acabamos de ponerlo en la capa 2. ¿Sí? Voy a ocultar momentáneamente lo que es el scan copy. Fíjense que cuando activé el scan copy aquí apareció un nuevo icono que nos permite ocultarlo de manera momentánea para ver lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a irnos, voy a seleccionar este componente. Yo no lo quería en la capa 2, lo quería en la capa de skill, ¿no? Así que yo podría decir que este componente no le pertenece al S2, sino que no le pertenece a la capa C2, sino a la capa S1. Así que tranquilamente podría asignarle un nuevo layer. Fíjense que automáticamente ahora sí está en el layer 1. Y lo mismo vamos a hacer con las demás capas. Con los demás componentes vamos a pasar a la capa S1. Voy a seleccionarlos todos como se enseñó en el primer tutorial, manteniendo presionada la tecla Shift y seleccionando los componentes que nos interesan. Ahora todos ellos, voy a darle clic derecho, voy a seleccionar el layer para que todos ellos se vayan al layer S1. Y habría concluido el diseño del skill de mi componente. ¿Qué debo hacer posteriormente? Posteriormente selecciono todos los elementos que constituyen mi componente y voy a crear el componente para mi utilería macro, o sea, tenerlo en mi librería. Me ha tomado cierto tiempo realizar el diseño, es bueno almacenarlo en la librería. Fíjense que acá hay un botón que dice guardar macro, o sea, añadir un componente. Voy a añadir esto y voy a crear mi primer componente en Sprint Layout. Yo le digo guardar y fíjense que me lleva a todas las carpetas que contienen en realidad los componentes del Sprint Layout. Yo voy a crear una nueva carpeta. ¿Por qué? Porque estos son mis componentes propios. O sea, los TrueHole propios, los míos. Puedo ponerle cualquier nombre, pero he creado una nueva categoría que no se encontraba en el Sprint Layout.
Le voy a decir que esto es un preset. Preset tipo 1, digamos. Porque en realidad estos son, normalmente cuando uno lo compra en las electrónicas le dice un preset, en realidad es un potenciómetro. Pero presentación estilo preset. Preset 01 y voy a guardar. Fíjense que automáticamente se actualiza mi visor de macros y ahora apareció la categoría propios y dentro tengo el preset y aquí tengo la vista previa del componente, pero en mi placa todavía los tengo independientemente, así que voy a borrarlo y voy a adicionarlo desde mi macro, desde mi vista previa. Tac. Bueno, vamos a borrar un ratito. Vamos a poner nuestra grilla nuevamente a 1.27 y ahora sí. Pongo mi preset y ahora fíjense que me aparece como si fuera un componente, o sea, ya tiene asociado su ID y su valor. Hemos creado un componente de cero. Le hemos creado su skill y los paths asociados al componente. Ahora, cuando lo adicionamos al macro y lo guardamos como parte de nuestra librería personalizada, podemos ponerle como un componente cualquiera su ID y su valor. Por ejemplo, su ID según mi esquemático es BR2 y su valor es 500K. Ok, y ahora sí, como en cualquier componente normal que tuviera la librería por defecto, ese identificador y ese valor están asociados al componente. Eso quiere decir que ahora si mueve el componente se mueve su leyenda junto con él. ¿Sí? Fíjense, acabamos de crear nuestro primer componente personalizado y en realidad es otra de las grandes ventajas del Sprint Layout. Pueden crear galería de componentes con esquemáticos, o sea, con descripciones de componentes reales que pueden pillar en las electrónicas normalmente, o acomodar las categorías de tal modo que estén solo lo que ustedes usan con frecuencia, y así van a tener una categoría donde de manera rápida puedan pillar los esquemáticos que saben que van a utilizar. O sea, no van a poner ningún componente raro que después no puedan pillar en la electrónica o que tengan que hacerle modificaciones al componente para que entre correctamente en su diseño. ¿Ya? Aparte de esto, aquí hay otro preset. Fíjense que ese preset está desfasado, así que yo voy a mejorar este diseño. Voy a hacer que también esté alineado. No voy a ponerlo así desfasado porque en realidad se ve feo, porque fíjense, no estaría alineado con este pad, y es justamente lo que pasa en este diseño. Está un poco más abajo y no está la vía pasando por el centro de los pads, y eso no es bueno. Voy a agarrar este, como ya tiene nombre, lo voy a clonar para subirlo aquí abajo, aquí arriba, ya que esté más o menos en línea con este, pero solo que este preset debe estar al revés, ¿no? Fíjense que el rotación nos permite rotar en ángulos 90, 45, 15, 2 cada vez que presionemos el botón, o nos permite personalizar el ángulo. Vamos a dejarlo en 45 para que vean eso. Selecciono el componente y empiezo a rotar. Ahora rota cada 45 grados. ¿Sí? Ahora, presten atención a esto. Lo roto cada 45 grados y ¿qué pasa? Fíjense que se ha desalineado. ¿Por qué razón? Porque roté 45 grados usando esta herramienta de aquí. Ahora voy a rotar en mi galería de componentes, fíjense, y voy a arrastrar este componente que lo he rotado aquí en la vista previa. Y fíjense cuál es la diferencia. Fíjense que este componente que lo he rotado en la placa ya no está alineado con la grilla, mientras que este que he arrastrado directamente de mi galería sí se encuentra alineado. Es por eso que la rotación que se utiliza acá en la placa, esta debe ser utilizada en última instancia. Lo correcto en realidad es
rotarlo el componente aquí, porque cuando lo rotamos aquí, eso nos garantiza que siempre esté alineado el componente con la grilla. Por algo esta es la ventana de macros. ¿Ya? Ahora sí lo tenemos alineado correctamente con el resto de nuestras vías. Este es el PR1 de resistencia variable 1 y este es de 1 mega ohmio. No está habilitado, fíjense que ya le puse el valor, pero no está habilitado para visibilidad. Vamos a añadirle visibilidad y vamos a colocarlo en su ubicación, la leyenda. Ya vamos a finalizando lo que es el diseño de nuestra placa. Ya saben cómo crear un componente de cero. Este conector, por ejemplo, es un zip que también en la librería por defecto que viene del Spring Layout normalmente no se lo suele encontrar este componente, pero como ya saben, ustedes podrían hacer su propio componente, y es lo que justamente yo hice. En Connector yo ya tengo mi propio en header, creé mi propio componente que se llama Block Connector, o sea, los conectores de bloque, esos azules que normalmente se encuentran en la electrónica, y lo añado. Por ejemplo, este es el B1, bloque 1, y su valor es 5 voltios. Ya vamos a ponerlo en mayúscula, que sea igualito. 5 voltios visible. Este es el B1 y es de 5 voltios. Vuelvo a recalcar, este componente yo lo creé de cero, y como ya se fijaron, el preset era incluso más complejo de hacerlo porque su skill era más complicado. Este solo tiene un recuadro y una pestaña. Solo por si acaso lo vamos a hacer de cero el bloque. Ya tenemos pads, fíjense, pero que esos pads tienen que ser más grandes, así que voy a volver a seleccionar pads y voy a decirle que el tamaño sea de 3 externo y 0.8 el interno. Ahora sí está más grande, este de aquí y otro aquí. Ahora lo que les dije, ¿no ve? Normalmente debería identificarse cuál es el positivo. Si seguimos la línea de este circuito, fíjense que el positivo está acá, incluso hay un más. Positivo, positivo, viene el positivo y termina aquí. O sea que este pads de este bloque va a tener en realidad la carga positiva. Así que voy a cambiarlo de redondo a cuadrado. Ahí está el positivo. A continuación, lo mismo que hicimos con nuestro componente preset. Vamos a crear el skill del componente. Para eso, para ahorrar el tiempo, yo voy a usar rectángulo. Fíjense que el tamaño de mi vía hasta hace un momento está en 0.1, porque justamente voy a crear estos skills. El punto está justo en el medio, así que vamos a aumentar la resolución. Ahora sí, desde aquí hasta acá. Listo, ya está. Vuelvo a la resolución, a ver, sí. Ahora fíjense que aquí hay una línea. Mejor que línea, yo prefiero hacerle un triángulo. Para hacer triángulos de zona deben usar la herramienta zona. Zone en realidad les permite crear un polígono y rellena el polígono una vez terminado. Fíjense, voy a poner de aquí, aquí, otro clic acá y se vuelve a unir. Fíjense, lo rellenó. ¿Sí? Comando zona o herramienta zona lo que permite es rellenar un área de un polígono que ustedes definan. Ya. Y ahora esto propiamente no debe ser de capa 2 sino de S1, el skill 1, ¿no? Así que vamos a transportarlo al layer S1, esas líneas que hemos realizado, porque deben estar en layer S1. Ya tenemos el skill y los paths. Vuelvo a repetir, seleccionamos todo y ahora podríamos todo eso que hemos seleccionado crearlo como un componente. Voy a decir guardar el macro, voy a ir a la categoría que había creado, propios, voy a decir bloque o
conector de bloque, conector de bloque, incluso puedo decir que azul, no ve, ya, y lo guardo. Ya he guardado ese macro, así que ya existe aquí al lado de mi preset, ya existe el componente bloque. Puedo jalarlo y utilizarlo. El ID de este es CN2, o sea, CN2 conector 2, y no tiene ningún valor, o sea, solo tiene un ID. ¿Ya? Así que por defecto CN2. Ahora fíjense que aquí se les va añadiendo un puntito que es indeseable. ¿Por qué? Porque hay algunos componentes que no tienen valor, y como no le ponemos valor, por defecto el programa les añade un punto. ¿Qué podemos hacer con este punto? Nos vamos otra vez a propiedades y nosotros solo queremos que se vea el ID. Así que el valor decimos que no sea visible para que desaparezca ese punto, que tenga una buena presentación nuestra placa. ¿Listo? Ya tenemos todo eso preparado. Están todos los componentes. Vuelvo a recalcar cómo podemos ver el avance que tenemos. Volvemos a traer 1.27. Podemos ocultar temporalmente el fondo para ver a ver si ya hemos acabado o no el diseño, o sea, el haber colocado todos los componentes. Podemos ocultarlo momentáneamente el fondo y mostrarlo, ocultarlo, mostrarlo, y vemos que visiblemente todavía falta este transistor y faltan los pads para la terminación, aparte de este símbolo más. Ya, aquí me dice que es un transistor 2N2222A. Yo también ya creé el esquemático de un transistor, porque en realidad los transistores N222A vienen empaquetados TO92 por defecto. También viene este empaquetado, que este es otro tipo de empaquetado, pero es más difícil encontrarlo. Por esa razón yo creé este, que es el normal. En realidad los pads vienen más chiquitos, más juntos, pero yo los separo, o sea, siempre modifico los pines del transistor para que se adapten a este componente. Fíjense, porque aquí puedo ver colector, base, emisor. En este caso, este es el colector, este es base y este emisor. Así que para reemplazarlo con este componente debería estar colocado de esta manera. Y este es el Q1, componente 2N2222. Si quiero puedo ponerlo el A, pero con 2222 ya se denota que es el genérico, y que se muestre. Añado el componente en la parte inferior y su leyenda en este lado. Podemos ver que acabo de reemplazar un empaquetado que me sacó por defecto el programa de creación de placas, y yo le he puesto uno que sí voy a encontrar en la vida real. Bueno, que voy a encontrar con facilidad en el mercado de electrónica que comúnmente puedo tener acceso. Posiblemente si yo lo encargara por internet sí podría encontrar este otro empaquetado y hacer la compra, pero justamente hay que ver la comodidad de cada uno. Es importante también, cuando bajen sus esquemáticos y los estén clonando, saber el funcionamiento del circuito y qué es lo que está haciendo, porque por ejemplo, si yo no supiera que en realidad mi transistor, esto va conectado al colector y del emisor se va a tierra, y viera este esquemático, si se fijan, no ve, está aquí base, yo podría tener el error de colocarlo de esta manera. Fíjense que en realidad yo este diseño lo he hecho en base al transistor real, porque en el transistor real el encapsulado TO92
tengo un área plana y un área semicircular, y sé que si lo pongo de esta forma, en esta ubicación va a estar el colector, su base va a estar en el centro y su emisor en esta ubicación. Pero si lo pongo como me muestra el gráfico de mi placa, o sea, en esta disposición con la base hacia allá, en realidad lo estaría colocando de manera invertida, y eso va a hacer que mi circuito no funcione. Ya, ahora tengo todo preparado, faltan estos aros y falta el signo de positivo. Voy a aumentar mi resolución otra vez. Uso el tracks, fíjense que de momento mi track ha estado en 0.1 porque el track solo lo he usado para hacer los skills que voy a poner en la capa S1. Así que voy a poner para que tengamos un punto medio, pero en esta ocasión el de 1 milímetro es muy delgado. Voy a subirlo a 2, ya es un poco mejor, y todo esto se tiene que ir a la capa S1. ¿Sí? Capa S1. Este círculo, si se fijan, es un poco más gruesito, así que tranquilamente podría utilizar un pads para reemplazarlo, ya, y acomodar las características para que encaje correctamente. Por ejemplo, su aureola interna parece que es de 2 y la externa 4, no, 5, sí, aproximadamente 5. Interno más grueso parece que es 2.5, a ver, sí, 2.5 sería en esta ubicación, y lo duplico para que vaya el mismo a la otra ubicación. Ya tendría esos componentes. Listo. Ahora procedo a hacer las conexiones de las vías. Para eso voy a tomar una vía de muestra para ver qué grosor es el que están usando en este diseño. Veamos, probemos con 0.5, no, es muy delgado. 0.8, tampoco. 1. Fíjense que en este diseño el pad que están usando es de 1, ¿sí? Y el del circuito integrado, sus pads, bueno, su track es de 1, pero sus pads fíjense que son más grandes, así que vamos a subirlo a 2. Sí, ahora ya está dentro del área 2, y yo voy a dejarlo con estos cuadraditos porque en otro tutorial vamos a verlo cómo cambiarlos así de manera directa. En el tutorial previo vimos que también podíamos poner los pads sobre el componente que ya tenemos interconectado. Ya, entonces el tracks está a 1, y en realidad los últimos valores que ponemos siempre se quedan por defecto, así que todas nuestras vías ahora van a ser de 1. Lo único que hacemos es proceder a la interconexión de los componentes. 1 viene por aquí, cruza hacia arriba. Si nos movemos hacia el borde va a ir avanzando nuestra placa. Este se conecta aquí, esto es hacia aquí, y fíjense que la ventaja es que tenemos las guías que nos muestra el puntero para saber hacia dónde vamos a ir, ya sea en vertical o horizontal. Y llega hasta aquí, y en realidad ya no debería salir, ¿no? Así que le doy clic derecho para terminar la vía hasta ese punto. Ya tengo mi primer tracks igualado, ¿sí? Y debemos continuar así con todo el circuito. Si se dan cuenta, puede parecer algo tedioso, pero por lo menos van a mejorar la presentación de su circuito final. Traten de que sea una única vía la que recorra de inicio a fin. También pueden usar al mismo tiempo el scroll para ir aumentando, haciendo zoom a su diseño. Por esa razón les decía que el Sprint Layout es mucho más cómodo para el diseño, porque sus funciones de accesibilidad de las herramientas son mucho más accesibles
redundando, digamos, que en otras herramientas de diseño de placa y les permite duplicar circuitos de una manera muy rápida y cómoda. Además también, como les decía, la otra forma de hacer circuitos impresos es hacerlo desde el inicio basándonos en algún esquemático. Incluso si hacemos eso, vamos a ver que el Sprint Layout nos brinda muchas más facilidades que los otros programas, e incluso es mucho más económico porque la licencia es muy accesible. Fíjense que aquí voy a mejorar la presentación de mi placa. ¿Sí? Cuando se ve ese tipo de vías así de 90 grados no es muy agradable a la vista porque normalmente estamos acostumbrados a que los codos queden de 45 grados. ¿Ya? Y seguimos la reestructuración de la placa. Veamos cómo va quedando. Ya. Y podemos ver qué vías más nos quedan. Fíjense que casi todas las vías de este lado las hemos acabado. Solo nos quedan estas de aquí y las de la parte inferior. Vamos a seguir por la parte inferior primero porque aparentemente parece que cambia el grosor de la vía en los componentes superiores. Ya este aquí y este es acá abajo. Fíjense que este pad no tiene ninguna conexión, pero este de aquí arriba sí. Sí. Ahí con un pequeño codo. Ya, fijémonos en una cosa. El track de esta vía tiene un grosor y este tiene otro. Así que en realidad son dos independientes con distintos grosores. Así que haría uno hasta aquí y este sería otro muy separado. Vamos a hacerlo siguiendo el esquemático que ya teníamos previamente. Veamos. Y aparentemente ya hemos finalizado, pero esta vía de aquí, al menos en nuestro esquemático principal, era más delgada. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos conectores y la vía quedaría demasiado cerca. Por esa razón reduciremos la vía y fíjense que todavía no coincide con la del scan copy. Fíjense, ahora sí más o menos se ve. Así que sería un 0.7. Listo. Y ahí tenemos el equivalente de nuestro circuito copiado de forma correcta. Espero que les haya gustado este tutorial. En la próxima vamos a darle los toques finales a nuestro circuito y prepararlo para lo que es la impresión del esquemático